Mi editorial ha cumplido un año, ya no es exactamente un bebé, sino una criatura que trata de erguirse del suelo, levantarse, ponerse en pie y echar a andar por el mundo. No es poco lo que hemos hecho en este año, incluso diría que demasiado para los recursos con los que contábamos. Hemos sacado con este de hoy 9 títulos, definiendo con ellos un perfil bastante nítido, el de una editorial que apuesta sin reservas por la novedad y por la calidad. Hemos sido, en efecto, una editorial diferente, no centrada además solo en la publicación y la venta de libros, sino en la constitución de una especie de club, el que ahora llamamos Club Contrabando, que tienen cabida y relación editores, escritores, ilustradores, críticos y lectores y amantes de la literatura. El libro que presentamos hoy, Trama de grises, de Jerónimo García Tomás, un escritor joven, ¿no?, que publica hoy en Contrabando su primer libro, pero no un autor improvisado, sino un autor que lleva ya muchos años en el oficio, que tiene un empeño auténtico por ser escritor. Para empezar, dentro de lo que es la línea de Contrabando, creo que probablemente este libro sea una excepción, una rara avis, porque como él ha dicho muchas veces en las presentaciones, la editorial se caracteriza por apostar por un tipo de literatura, a lo mejor que tiende hacia la experimentación o hacia la ruptura de reglas y a salirse de los cauces de la literatura más estándar. En ese caso yo creo que mi libro corresponde probablemente a una narrativa más tal y como yo lo veo, quizá lo que lo caracterice sea el hecho de que es un libro que se encuentra con un pie dentro y con un pie fuera del género negro, ¿no? No únicamente porque hay relatos muy de género que encajarían fácilmente en el molde y hay otros que no, o que encajarían con más dificultad. A mí, por ese lado, me gustaría pensar, dentro de mi ingenuidad de autor novel, que Trama de grises puede ser un libro capaz de interesar y atraer tanto a amantes de la novela negra como a gente que no se acercaría al género ni por saber morir, o que a priori no se interesaría en una obra de género negro. Los relatos realmente esconden o no lo esconden, manifiestan un humor terrible, un humor negro, una ironía negra. He llegado a escribir aquí en un momento determinado cuentos como El contrato de gas o Lo sentimos mucho por ti. Son casi como chistes macabros en el fondo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, tienes razón. No son la mayoría, de hecho yo en general no suelo tender al humor, pero en determinados casos sí. En el caso del contrato del gas está claro que de partida la idea ya surgió como una broma macabra, ¿no? Como dices tú. En otros como sí, Lo sentimos mucho por ti, también en Contrataciones, Sentido del humor. En esos otros casos no tenía claro desde un principio que fuese a utilizar el humor, pero vamos, surgía también por la temática y por los personajes de manera natural, pues pedían ese toque de humor. Es una técnica muy objetivista, ¿no? El narrador no comenta, no se mete en la cabeza de los personajes, simplemente de alguna manera cuenta lo que ve y lo que oye, ¿no? Es como si fuera una cámara. Para empezar, porque es la que yo encuentro más adecuada en general para contar las historias que me interesa contar, y luego también porque es la técnica que a mí más me interesa, por el tipo de literatura con la que yo me he formado y la que más me apasiona. Y la relevancia que el diálogo tiene en la construcción y el desarrollo de la historia, ¿no? El arte del diálogo, había apuntado de aquí, es uno de los más difíciles y arriesgados de la narrativa, como sabemos todos los escritores, porque todos naufragamos ante él, ¿no? Es realmente
Yo creo que tú además lo utilizas no para aclarar o explicar cosas, sino para definir a los personajes y hacer avanzar la acción, que es aún más difícil, ¿y es así? Sí, bueno, también está relacionado con lo que hablábamos de la técnica objetivista, pues obviamente si no te vas a meter en la cabeza de los personajes, si no vas a decir qué es lo que pretenden o lo que desean y tal, pues el diálogo es una herramienta necesaria también para tirar por ahí. Siempre definidos son el tipo de escenarios, ¿no? Y a periferia degradada de las ciudades, y a gasolineras de carretera, y los andenes de estaciones perdidas, y los arraballes. ¿De dónde viene tu predilección por estos escenarios? Bueno, también obviamente como fan del género negro, pues siempre se recurre mucho más a ese tipo de ambientes marginales que de partida pues siempre tienen una aureola más